hablar de un tema fascinante. ¿Cuál es? El relativo a la filosofía y teoría sobre el derecho internacional. Antes de empezar a examinar las distintas escuelas, posturas y aproximaciones, una primera pregunta que uno debe plantearse es si acaso es relevante para un internacionalista, para un abogado, indagar sobre estas nociones subyacentes probablemente a las normas. En mi caso, la respuesta que les ofrezco es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque precisamente esto es algo que discutió el profesor Ian Scobie, remitiéndose un poco a los dilemas que planteaba Brownlee. Porque Brownlee decía que cuestiones sobre el reconocimiento eran más interesantes e importantes ser estudiadas y abordadas desde el punto de vista práctico, de decisiones de autoridades, desde el punto de vista de la práctica estatal, que sobre las teorías. ¿Por qué? Porque según Brownlee esto podría llevar a confusiones. Sin embargo, lo interesante que dice Scobie es que en realidad, tras cada norma, tras cada práctica, hay una postura teórica, una postura ideológica o filosófica. Y esto lo confirma, de hecho, Mario Lozano, cuando, aludiendo a la misma idea, dice que en cada cuestión de derecho internacional uno no puede ignorar que detrás de ella hay una postura en cuestiones económicas, políticas, teóricas. En consecuencia, es trascendental examinar la filosofía. De hecho, al respecto, Rosalind Higgins se pronunció diciendo que incluso hay algunas concepciones, como por ejemplo las relativas a la subjetividad internacional, que en realidad son cuestiones que no están en las normas, sino son prisiones mentales. De hecho, para culminar esta parte introductoria, podríamos decir que la distinción que los internacionalistas suelen hacer entre la lex lata, la norma del derecho positivo, y la lex ferenda, aquello que según el intérprete debería decir el derecho, es muy proclive a las indagaciones y elucubraciones filosóficas. Al respecto, entonces, lo primero que uno podría pensar es, bueno, la filosofía del derecho internacional se divide, como en la filosofía clásica, en cuestiones normativas y descriptivas, cuestiones sobre el eterno debate entre el positivismo y el derecho natural. Pues bien, lo interesante es que algunos estudios recientes, como los que se hicieron en la American Society of International Law, dicen que en realidad estos no son los debates contemporáneos, porque en realidad la distinción entre naturalismo y positivismo a la larga alude a lo mismo, a la misma pretensión. ¿Cuál es? Saber en dónde se encuentra el origen del derecho. Claro, se distinguen, difieren cada una de estas posturas en si hay un origen exclusivamente o preponderantemente de la práctica, de los acuerdos o quizás de una idea racionalista, pero dicen en las últimas lo mismo. ¿Cuál es el origen del derecho? Además de esto, uno podría reconocer que hay algunos que dicen que, por ejemplo, en cuestiones sobre el derecho imperativo hay cierta confusión entre positivismo y naturalismo, o el hecho de que Arnulf Becker Lorca, en su libro Mestizo International Law, dice cómo algunas teorías naturalistas fueron usadas para excluir a algunos actores de lo que él llama la semiperiferia de la participación central en la sociedad internacional. Pasemos ahora entonces a indagar algunos de los debates más recientes. Pues bien, en cuanto a los debates más recientes, es imposible ignorar las teorías sobre las relaciones internacionales y cómo conciben ellas al derecho internacional. Esto tiene una explicación. De hecho, según la máxima sic societas sicut jus, cada ordenamiento jurídico responde a ciertas características de la sociedad que regula. Es innegable que la sociedad internacional es descentralizada. Tiene ciertas características que no poseen las sociedades locales, estatales, y en consecuencia es muy importante tener en cuenta lo que dicen estas teorías. Examinemos un par. En primer lugar, el realismo. La teoría realista de las relaciones internacionales sugiere precisamente que de un mundo anárquico, donde los estados tienen y se ven presionados a proteger sus intereses y los de sus nacionales, estos estados verán al derecho como un simple hecho, es decir, no están llamados necesariamente o motivados a obedecer y cumplir lo que dicen sus preceptos, sino que lo harán en la medida en que ello sea conveniente. Por el contrario, encontramos teorías como la liberal, que sugieren que los estados democráticos son menos proclives, en teoría,
a entrar en conflictos entre ellos, claro, en la práctica con otros, sí entran en conflictos sin problema alguno, lo cual es muy criticable. Pero además de esto, tenemos en cuenta que el liberalismo pone un énfasis en la noción de agentes, como por ejemplo en las organizaciones internacionales, sus agentes, lo que llaman el staff, tienen a veces una agenda propia que difiere de aquella sostenida por sus miembros. Y en consecuencia, muchas veces entran en relaciones de simbiosis con ONGs y otros actores donde refuerzan mutuamente las posturas que ellos tienen, llegando a producir nuevas concepciones sobre el derecho internacional. También están las nociones constructivistas. Encontramos, por ejemplo, al profesor Jan Clavers, que dicen cómo el derecho internacional sirve para construir nuevas percepciones y nuevas realidades sociales. El derecho internacional entonces opera como un lenguaje común, pero este lenguaje es apropiado por los distintos actores que buscan proteger sus intereses y promover sus políticas acudiendo a esta misma noción. Y de hecho, un libro reciente llamado The Internationalists sugiere como por ejemplo el Tratado del Pacto Bryant-Kellogg operó de esta forma constructivista porque generó nuevas percepciones sociales en las cuales ya no era rentable o incluso de alguna manera una posibilidad política el acudir a conquistas territoriales. Entonces, estas distintas teorías sobre relaciones internacionales son muy interesantes porque ofrecen algunas propuestas sobre qué es y cómo opera o cuándo el derecho internacional. Pero no son las únicas. ¿Por qué? Porque encontramos que en el derecho internacional, además de las cuestiones sobre relaciones internacionales, hay, entre muchas otras, dos cuestiones importantes: la efectividad y la noción de justicia o de fairness. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay una concepción, un prejuicio de que el derecho internacional es menos efectivo que los derechos internos, lo cual es muy cuestionable porque de hecho tiene un grado de observación espontánea muy elevado en muchos casos. Sin embargo, precisamente sobre estas cuestiones de efectividad, algunos autores como Harold Koh u otros se han preguntado qué dinámicas pueden hacer que los estados o incluso actores como grupos armados internalicen y vean como propios o dignos de ser respetados los preceptos del derecho internacional. Pues Harold Koh acude a una noción de derecho y dinámicas transnacionales, que de hecho ha invocado para criticar a la administración de Donald Trump, que parece ser un poco desdeñoso frente al derecho internacional. Pues lo que dice Harold Koh es que las autoridades locales internalizan estas normas internacionales, lo cual hace más factible que las cumplan y obedezcan. Cumplimiento cuando les convenga para evitar sanciones u obtener beneficios, o la obediencia cuando tienen una convicción sobre la justicia de estas normas. Por otra parte, en cuanto a los grupos armados, por ejemplo, se han propuesto nociones de socialización, de que estos distintos actores asuman como propias las normas, y de hecho hay ejemplos en cuanto al derecho económico también. La OMC es un caso. China, por ejemplo, se ha puesto como un caso típico en el cual, al participar en la OMC y en otros regímenes multilaterales, se va, digamos, viendo en una dinámica de aculturación. Además de las cuestiones de efectividad, encontramos, ya mencionaba, las nociones de justicia. Hay dos autores relevantes al respecto. En primer lugar, Thomas Frank, y por otra parte, Stephen Ratner. ¿Qué dicen ellos? Pues Frank distinguía entre una noción de justicia procesal y una noción de justicia sustantiva. La procesal, esta noción de fairness, alude a que en la creación e interacción con las normas se escuche a todos los stakeholders, se haga de forma pública, es decir, que se cumpla con elementos que haga que ese proceso normativo de creación se vea como legítimo, en donde muchos fueron escuchados o distintas opiniones fueron tenidas en cuenta, y sea entonces más factible que los distintos destinatarios, directos e indirectos, respeten ese derecho. Por el contrario, la noción de derecho de justicia sustantiva alude a que, por ejemplo, se cumpla con criterios de justicia redistributiva u otros que haga que se perciba la norma en sí como correcta, apropiada. Y ya adelantaba yo lo que decía Koh: si se percibe como justo ese contenido normativo, es más probable que se cumpla. Stephen Ratner, por el contrario, alude a una noción o a una teoría de thin justice, de justicia
delgada, podríamos decirlo, sobre el derecho internacional. Y él dice que básicamente, dada la heterogeneidad de la sociedad internacional, son dos pilares los que hace que se conciba como justa en esta sociedad tan dispar una norma. ¿Cuáles son? La noción de paz, es decir, que una norma no sea contraria a cuestiones sobre la prohibición del uso de la fuerza, y además al respeto de unos mínimos de derechos humanos. Y enfatizo la idea de mínimos porque no son todos los derechos humanos aquellos que se aceptan de forma generalizada como vinculantes en la sociedad internacional para todos sin excepción. Entonces nos referiremos más que todo a la noción de normas de derechos humanos que sean imperativas. Examinemos a continuación otras propuestas teóricas. En primer lugar, una que me llama mucho la atención, que es la llamada Policy Approach to International Law, que propusieron los profesores Myers McDougall y Harold Lasswell. ¿Qué sugieren ellos? Que en realidad, más que concentrarse en el contenido del derecho, uno tiene que mirar la interacción con los distintos procesos jurídicos internacionales, creación, invocación, adjudicación, entre otros. Y lo que dicen ellos es que distintos actores formales e informales, reconocidos o no como sujetos del derecho internacional, interactúan con este derecho para promover y perseguir sus políticas. Si bien McDougall hablaba de un derecho de la dignidad humana, ha tenido ciertos críticos que decían que proponía y promovía las políticas estadounidenses durante la Guerra Fría, incluso en algunos casos cuestionables como Vietnam, entre otros. Sin embargo, la teoría subyacente es muy interesante. El derecho internacional en realidad es aquello con lo que uno interactúa, recordemos la noción del lenguaje y lo que decíamos de Jan Clavers, y uno interactúa con distintos procesos para promover políticas. Por ejemplo, cuando una ONG acude al shaming, al avergonzamiento, interactúa con el derecho para promover una política. Otras teorías que encontramos son las teorías feministas. Básicamente uno podría decir que estas teorías feministas enfatizan en la idea de la inclusión, diciendo que, por ejemplo, ciertas normas o ciertos procesos excluyen o ignoran la voz de ciertas personas, de ciertos actores que han sido tradicionalmente ignorados. Por ejemplo, dicen cómo probablemente o posiblemente, según algunas posturas, cuestiones como el abuso doméstico no habían sido tenidos en cuenta en las decisiones sobre tortura, o como algunos sujetos del llamado tercer mundo no eran incluidos, sino por el contrario eran ignorados. Sin embargo, estas teorías feministas, hay algunos autores como Fernando Tezón que las contradicen diciendo que en realidad en muchas decisiones sí se ha tenido en cuenta el sufrimiento de las mujeres y de otros actores, y de hecho encontramos casos, por ejemplo, unos contra Suecia en la Corte Europea de Derechos Humanos, que aludió precisamente a cómo el abuso doméstico, la violencia intrafamiliar, podía y era de hecho contraria a la integridad personal, por lo cual prohibió una deportación. Dicho esto, el debate no se extingue. Es verdad que hay muchos intereses de las mujeres y de distintos actores que han sido ignorados, pero paulatinamente hay progresos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, incluso en su reciente opinión consultiva 23, aludió a los derechos de las comunidades indígenas, teniendo en cuenta su propia cosmovisión y su propia realidad social. Además, encontramos también teorías marxistas sobre el derecho internacional. Y aquí es interesante un debate reciente que hubo en el blog del European Journal of International Law, porque se aludía a la noción y las teorías de Chimney, diciendo cómo, contrario a la noción que tradicionalmente hay, estas teorías marxistas contemporáneas no dicen que el derecho sencillamente protege el status quo o que sencillamente sea parte de la superestructura. Al contrario, dicen ellos, pueden ser también las modificaciones del derecho internacional aquellos que impulsen cambios y dinámicas sociales, algo que de hecho, según los escritos de Marx, también podría encontrarse en algunas propuestas sobre cuestiones laborales en el siglo XIX. Encontramos adicionalmente los llamados TWAIL o Third World Approaches to International Law, que critican, que cuestionan como muchas normas e instituciones contemporáneas, en últimas lo que hacen es mantener ciertas dinámicas de la época colonial o favorecer ciertos intereses. Algunas posturas más recientes de estos TWAIL incluso critican no solamente
las cuestiones de relaciones interestatales, sino como también al interior de muchas sociedades, algunas élites ignoran y excluyen la participación de muchos. Es interesante notar cómo muchas veces se consideraba tradicionalmente el derecho internacional como un ámbito de las élites y gradualmente, hay muchos más actores que discuten y debaten el derecho internacional al respecto. Otras posturas interesantes son las del análisis económico del derecho o teorías behavioral de la conducta que indagan por qué algunos actores internacionales optan por ciertas políticas, favorecer o aplicar ciertas normas, y encontramos nociones de costo-beneficio, encontramos nociones de path dependency, externalidades, pero también se ha ido ampliando este campo de análisis porque, como lo decía, no solamente ellos son nociones tradicionales de análisis económico del derecho, también de conducta, y esto se nutre mucho de los estudios recientes sobre relaciones internacionales. Por ejemplo, cómo las emociones de distintos actores, haciendo un análisis desagregado del Estado y otros sujetos, cómo las emociones de estos agentes pueden influir en ciertas interacciones o interpretaciones del derecho internacional. ¿Qué podemos decir en últimas? Que las teorías, como lo sugería al comienzo, y las cuestiones filosóficas pueden tener un impacto en la práctica. En cuestiones de bioética, por ejemplo, Roberto Adorno ha explicado cómo la concepción que uno tenga de la dignidad humana puede permitir tomar ciertas decisiones y ciertas posturas frente a cuestiones como la experimentación médica sin consentimiento, que es contrario a esta dignidad porque supone tratar como un medio a los individuos. Además de estas cuestiones que menciona Adorno, encontramos que las nociones sobre realismo judicial precisamente indican que muchas veces las autoridades toman decisiones consciente o inconscientemente movidos por sus preferencias ideológicas o incluso psicológicas, algo que se hizo en un estudio en IGIL, en esta importante revista de Derecho Internacional, hace no mucho tiempo. Además, por ejemplo, en Derechos Humanos, Michael Goodhart ha dicho, en realidad, más que dignidad humana, es la noción de autonomía, de agencia, la que debe servir de fundamento a los derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero la postura ideológica que uno tome va a influir mucho en cómo maneje los casos. Y la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 24, de hecho donde se alude a la dignidad humana pero también a la autonomía, sin duda alguna muestra cómo esta postura influyó e impactó en la opinión a la cual llegó la Corte, a sus conclusiones. Además de esto, cada régimen del derecho internacional medioambiental, incluso económico, tiene ciertas teorías subyacentes. Algunos critican cómo, por ejemplo, en los BITs, estos acuerdos sobre inversión, hay una postura neoliberal muy fuerte, o cómo esta ha ido cambiando por intereses, incluso de actores como la Unión Europea, cuando ven que no les convienen ciertas normas, tratan de promover cambios, por ejemplo, en cuanto a temas de adjudicación. Lo único que quería decir en resumen con toda esta exposición es mostrar distintas visiones sobre el derecho internacional, teóricas y filosóficas, sobre cuestiones de efectividad, regímenes concretos, justicia, y por qué es imprescindible y relevante preguntarse sobre estas cuestiones. Muchas gracias.